Quiero hablar acerca de una parábola que quizás la hemos leído o le hemos pasado por encima. Sin embargo, es muy importante para cada uno de nosotros en nuestra vida como hijos de Dios. Y le voy a pedir que abra la Biblia, por favor. Usted debe haber traído su Biblia allí. Si la tiene en físico, excelente. Si la tiene en un teléfono, le pido que ponga su teléfono en modo avión. De repente viene, le entra una llamada, le entra una cosa o algo, y usted entonces queda como que se le quita la atención. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Y el tema que hoy quiero compartir para ustedes es precisamente el que está ahí en la pantalla: cómo ser buena tierra para Dios. Cómo ser buena tierra para Dios. Nosotros somos tomados, o nuestras vidas son tomadas como esa tierra en la cual es sembrada la semilla. Y vaya conmigo, por favor, repito, Lucas capítulo 8, versículo 4. Dice la palabra de la siguiente manera: y cuando se juntó una gran multitud y vinieron a él de cada ciudad, es decir, al Señor Jesús, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue hollada o pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Y la otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos, y creciendo los espinos juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Y hablando estas cosas, le dijo a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Las parábolas. El Señor Jesús hablaba en parábolas para casi que todas las personas. Y las parábolas generalmente enseñan un punto principal o un principio específico, el cual el Señor Jesús venía y enseñaba a todas las personas que le seguían. Podemos meternos en algunos problemas, si se puede decir, esperando que las parábolas sean sistemas llenos de teología profunda. Sin embargo, las parábolas son verdades sencillas, prácticas, que se enseñan para que la persona pueda entender según lo que la persona hace. Una parábola no es una alegoría tampoco. Una alegoría es una historia en la que cada detalle posible tiene un significado específico. Pero una alegoría tiene que ser leída, tiene que ser estudiada, más una parábola, escuche esto, tiene que ser escuchada. Una parábola tiene que ser escuchada. Por eso que el Señor Jesucristo dice aquí: y dijo a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. Eso es la realidad. Una parábola tampoco no es una ilustración exactamente, porque nosotros podemos decir una verdad y podemos ilustrar esa verdad con una historia, con una analogía, para dar un mejor significado. Pero la parábola es como una puerta. Le puede decir al que está a su lado: la parábola es como una puerta. Los que oían a Jesús se paraban en esa puerta, ¿ok? Y lo escuchaban. Si no estaban interesados, entonces simplemente se quedaban afuera. Pero si estaban interesados en lo que se les decía en la parábola, cruzaban la puerta y entonces les era revelada la verdad de lo que significaba esa parábola para sus vidas. Y Jesús pues les habló según las costumbres de esa época, de ese tiempo. Las costumbres agrícolas, las personas, la mayoría eminentemente que vivían en ese tiempo, trabajaban la tierra. Y el Señor pues, por supuesto, les habló en ese principio. Entonces, en aquellos días, la semilla, y aprendí esto, que hoy en día nosotros venimos y podemos, los que tienen tierras vienen antes de sembrar la tierra. ¿Qué es lo que hacen? Preparan la tierra, la aran la tierra, queman, etcétera. Pero antes no sabía esto. La semilla se dispersaba primero, se lanzaba primero, y luego es que se preparaba, se labraba la tierra. Antes lo hacían así.
Entonces, en su mayor parte no se conocía la calidad del terreno hasta después de la siembra. No se sabía, repito, cómo era el terreno, si era bueno, si era malo, sino hasta que después se viera un posible fruto. Entonces, nosotros llamamos lo que acabo de leer la parábola del sembrador. O podría llamarse la parábola de la tierra, si se puede decir así. ¿Por qué? Porque no es tanto la semilla que se siembra, sino el suelo en el cual se está sembrando esa semilla. Vuelvo otra vez al texto. Voy a hablar rapidito porque para poder explicar lo que es ser buena tierra para Dios, tengo que explicar precisamente el principio fundamental de esta parábola. Y habla precisamente del tipo de tierras. Habla primero de la tierra que está junto al camino, ¿sí o no? ¿Está aquí conmigo? En el versículo 4 en adelante allí, ¿sí? Entonces, la semilla o la tierra que estaba en el camino, o sea, el camino era un camino donde transitaba la gente, pisoteaba constantemente ese lugar y por supuesto nada podía crecer en el suelo. ¿Por qué? Porque era demasiado duro. Si usted ha ido al campo, usted puede ver para el otro lado, cuando vienen las personas, dicen, pasaron la rastra para que se hiciera el camino, los carros, las motos, los animales, etcétera, siempre van transitando por allí y al lado siempre está creciendo el monte, el gamelote, lo que sea, pero por el propio camino no crece nada. ¿Por qué? Porque se pone tan duro que nada va a crecer allí. Cuando se habla entonces en la piedra, el tipo de tierra donde había mucha piedra era un suelo delgado, era tierra delgada, pero su fundamento era pura piedra. Entonces, ¿qué pasaba? La semilla que se lanzaba brotaba rápido por el calor del suelo, por la piedra, cuando la piedra se calentaba, pero la semilla no podía entonces meter la raíz. ¿Por qué? Porque la piedra lo que hacía era impedir que la raíz se fundamentara. ¿Sí está conmigo? Habla de la tierra que tiene espinos. ¿Ok? Estoy hablando de esa parábola allí. Otra parte dice entonces cayó entre espinos y creciendo los espinos juntamente con ella la ahogaron. ¿Sabe? No sabía esto. Que el tipo de tierra donde se refiere que crecen espinos es un suelo demasiado fértil. Demasiado fértil, porque no solamente crece la semilla que se siembra, sino que crece cualquier otro tipo de cosas que se llaman y se refieren aquí como el tipo de espinos que agarran y crecen más que el buen grano y de tal forma que ahogan la buena semilla. ¿Sí está conmigo? Y habla entonces de otro tipo de tierra que es la buena tierra. Diga conmigo, ¿yo puedo ser buena tierra? ¿Sí? ¿Yo puedo ser buena tierra? Y la buena tierra es un suelo que era a la vez fértil, que estaba libre de hierbas. Imagínense tú un suelo que solo crezca un buen pasto y no crezca ese gamelote fuerte, que digamos, y que daba o puede dar una buena cosecha productiva. Y el cultivo puede ser al 100% de lo que se sembró. Ahora, cuando el Señor Jesús dice en esta primera parte, el que tiene oídos para oír, que oiga, esto no fue un llamado para todos los que escuchaban. ¿Cómo? No fue un llamado simplemente para todos los que escuchaban, sino que fue un llamado para aquellos que espiritualmente estaban sensibles para entender lo que Jesús estaba enseñando. Él lanzó la palabra, pero también le hablaba aún más a aquellos que estaban sensibles a lo que Jesús les estaba enseñando. Voy al versículo 9. Vaya conmigo al 9. Y el 9 dice, entonces, sus discípulos, los que continuamente le seguían, y le preguntaron diciendo, Señor, ¿qué significa esta parábola? A mí me hace pensar, ¿será que los discípulos al principio no habían entendido lo que el Señor trataba de explicarles? Quizás aquellos que sí trabajaban la tierra pudieron comprender mucho más rápido que los mismos discípulos.
uno era un pescador. No habla de los discípulos, no habla que alguno fuera un labrador de tierras. Los discípulos se habla que era uno un pescador, un recolector de impuestos, otro era un político, otro, etcétera. Los que habían allí. Pero, pues, no lo entendieron al principio. Entonces Jesús les dijo: a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, el significado de esta parábola no fue obvio inmediatamente para sus discípulos. Y cuando se habla del Señor Jesús allí de que los misterios, la palabra misterio es algo que normalmente no se puede comprender. ¿Quiénes pueden comprender los misterios que están revelados en la palabra de Dios? Los que tienen al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Muchas personas pueden venir, pueden leer la Biblia, pueden decir: mira, aquí hay un principio moral, aquí hay un buen principio de familia, aquí hay, sí lo veo. Pero como no está el Espíritu Santo en sus vidas, entonces esos misterios, esas profundidades de Dios allí que están bien reveladas, todavía no les es dado a ver. Ellos necesitan del Espíritu Santo para que esos misterios también les sean revelados. Pero hay otra cosa tremenda, que hay muchos teniendo el Espíritu Santo que aún no pueden comprender ciertos misterios de Dios, sino que necesitan seguir creciendo en el Señor, no envejeciendo en el Señor, sino seguir creciendo en el Señor, para que a su vez puedan sus ojos, sus oídos, todos sus sentidos ser sensibles a esos misterios y comprender lo que Dios tiene a través de su palabra. Muchas personas pueden decir: son grandes teólogos, son esto, pero sus vidas han estado plenamente enfocadas en buscar continuamente a Dios, en profundizar en ese conocimiento del Señor. Entonces, con todo y eso, hay algo hermoso, que el Señor Jesucristo dice que a los que le siguen, a los que le aman, a estos les son revelados los misterios que están en la palabra del Señor. Dígame a eso. A usted, mi hermano, mi hermana, que tiene al Señor, a usted que ama a Dios, a usted le son revelados los misterios que están en la santa palabra de Dios. Pero usted necesita buscarlos cada día. Entonces, el Señor Jesús comienza a explicarles, pero hay un significado único aquí. ¿Cuál es la clave, además de lo que yo estoy hablando, de lo que es la tierra? ¿Cuál es la clave de esta parábola? La semilla. ¿Y qué es la semilla? Según esta parábola, ¿qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Si tú olvidas que la semilla es la parábola de Dios, te vas a perder el significado completo de la parábola. La semilla no representa dinero, la semilla no representa amor, la semilla no representa un trabajo duro. Si crees que es alguna otra cosa, te vas a perder por completo lo que significa la enseñanza del Señor Jesús. Entonces, cuando entendemos lo que el Señor Jesús comienza a enseñar, entonces allí viene bendición para nosotros. Vaya conmigo al versículo 11 ahora. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, para que no crean y sean salvos. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, que por un tiempo crecen, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, mas yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida, y no llevan fruto. ¿Sí está conmigo? Entonces, el que predique el evangelio es como el sembrador. Él no hace su semilla. Él no tiene su propia semilla, sino que él tiene y
siembra o esparce la semilla que le fue dada por el mismo Señor Jesucristo. Ningún hombre puede crear su propia semilla, sino la semilla es la palabra de Dios. ¿Sí está conmigo? En 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros somos siervos de Jesús. Entienda algo, mi hermano, mi hermana. Y hoy en día está pasando lo que el Señor estaba diciendo en Mateo 24, que en los últimos tiempos vendrán muchos diciendo: yo soy el Cristo. Hoy en día está pasando también lo que dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. Antiguamente había falsos profetas, mas en los últimos tiempos habrá falsos maestros que se predicarán ellos mismos. Y nosotros tenemos que tener entendimiento, discernimiento del Espíritu para poder decir: esto es palabra de Dios, esto no es palabra de Dios. Muchas personas seguirán las disoluciones, es decir, las falsedades que estas personas están enseñando. Usted lo puede ver en muchos lugares. Yo les he hablado ya en semanas anteriores acerca de esto. Pero también nos dice la palabra en el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo: mira, que vendrá el tiempo donde ya la gente no querrá sufrir la sana doctrina. Es decir, no querrán recibir la palabra de verdad, la palabra que los confronta, la palabra que les dice: sal del pecado, sal de esa situación de desobediencia, sal de esa actitud de rebeldía, etc. La palabra que nos dice: camina en santidad, camina en obediencia, camina en rectitud, camina en amor. Entonces, esas personas se buscarán maestros conforme a sus propias bajas pasiones y seguirán entonces, se volverán a los cuentos, a las fábulas, a los cuentos que muchos vienen y quieren enseñar. Entonces, nosotros tenemos que entender que los predicadores, el sembrador no se predica a sí mismo, sino predica es la palabra del Señor. Pero aquí hay algo que me llama profundamente la atención. Siga con el versículo 12. Dice: y los de junto al camino, estos son los que oyen la palabra. ¿Y luego quién viene? ¿Y luego quién viene? El que no le gusta decir o nombrar a usted. ¿Ah? Y luego viene el diablo. ¿Y qué es lo que hace? Quita la palabra de su corazón. Quita la palabra sembrada. Es decir, que la palabra entonces que se sembró, que se llevó allí a ese corazón, que esa persona pudo escuchar o que esa persona puede estar escuchando, no tiene efecto porque lamentablemente el enemigo viene y la quita de sus corazones. Entonces, el camino representa a aquellos que escuchan la palabra con entendimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ser entendida antes de que dé buen fruto. Sin embargo, viene este personaje, Satanás. Y una de las obras principales de Satanás es mantener a los seres humanos, a la humanidad y aún a muchos creyentes en oscuridad, para que no entiendan el evangelio, para que no disciernan la verdad y los misterios del evangelio de Cristo. Muchos, incluso cristianos. ¿Por qué? Porque no quieren buscar tener constantemente una relación con Dios. Y el evangelio queda encubierto. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo decía que si nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo, y mire esto bien, ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás, el diablo. Dice Dios con D pequeña allí: cegó la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y esto nos dice, hermanos, que ese enemigo, que ese personaje, Satanás, está trabajando incluso mientras se enseña y mientras se predica la palabra del Señor. Y trabaja en muchos corazones y muchas mentes. Y por eso que a veces usted ve muchas personas que pueden estar en un lugar recibiendo la palabra, pero o pendientes del teléfono, y vuelve el pastor como el cuento del Chavo del Ocho. ¿Sí? Sí, vuelvo otra vez. Vuelvo lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender. Cuando dedicamos el tiempo a Dios, ¿es para quién? Es para Dios. Si una persona va y se congrega
a un lugar para adorar a Dios, vas a eso. No va a estar pendiente de un chat, de una cuestión o de otra broma, porque si no estaría siendo una persona hipócrita con Dios y consigo mismo. Sí, es la verdad. Esa es la realidad. Porque si venimos a dedicarle tiempo a Dios se lo dedicamos. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Satanás puede trabajar incluso en eso. Satanás, el enemigo, viene, él conoce, él sabe la debilidad de cada persona. Él conoce cuando se enseña o se predica lo que es la verdad, y él obviamente está buscando el que esta palabra, la palabra que se le predica, no llegue ni a la mente ni al corazón de las personas. Él conoce el momento adecuado, hermano, para venir y quitar tu atención de la palabra. Él sabe llevar una distracción en el momento justo. Puede ser que a veces venga una historia o el mismo predicador está dando una palabra y echa o un chiste, como dicen, o dice una cosa y de repente pierde el momento de la predicación y la gente como que se va por ese otro camino y pierde la atención. O, por ejemplo, algún tipo de distracción. Usted de repente está aquí, usted está escuchando sus oídos, pero su mente puede estar también. Tengo que hacer algo. Oye, ¿cuándo se va a terminar el culto? Tiene que ser rapidito porque yo tengo que irme. Tengo que hacer esto hoy, tengo que hacer lo otro. Mañana tengo que hacer aquí y allá. Y ya su distracción está quitando ya la bendición que Dios tiene para su vida. Sí, es así, hermano. Y usted se está dejando ganar por el diablo. Porque ya hizo el diablo una conexión en su mente y ya la palabra ya no se está sembrando como debe sembrarse. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Dice la palabra. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Sí está conmigo? Pero hay algo tremendo que nosotros podemos aprender aquí también. Hay algo bueno. Que el Señor nos muestra el propósito del enemigo. ¿Cuál es el propósito de él? ¿Cuál es el propósito? El propósito es impedir que usted, si usted no tiene a Jesucristo aún como Señor y Salvador, es impedir que usted llegue a la salvación y tenga la vida eterna. Pero si lo tiene, si tiene al Señor, el propósito de Él es que usted también crezca, impedir que crezca, en el Señor. Que crezca en el conocimiento, que crezca en Él, que su mente esté embotada incluso por incredulidad, de tal manera que usted no pueda recibir con fe, creyendo lo que el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Y por supuesto, así como usted llega, se va. Y a veces hay personas que si no están buscando de Dios como debe ser, muchas veces la palabra que se les da, que se les enseña, lamentablemente vienen y dicen, yo no entendí nada. Y son hijos de Dios. Pero no, yo no creo. Bueno, es que a veces nosotros nos pasamos de muy teólogos o a veces hay tantas cosas, pero cuando se da una palabra y si no está el corazón, si no está nuestra mente enfocada en ella, el enemigo va a hacer su propósito efectivo. Y dice, de eso sobre la piedra. Sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartaron. Mire, hoy puede haber personas que vienen y reciben la palabra, el Señor les fortalece, vienen decaídos por alguna situación, o personas que tienen una necesidad tan grande en sus vidas y de repente vienen y encuentran en el Evangelio la solución y dicen, esta es la solución, porque dice la palabra que el Señor me va a ayudar, que el Señor me va a sustentar. Están gozosos, creyeron en Jesús, confesaron, pero llega un momento de prueba, un momento fuerte, y no soportan la prueba. ¿Por qué? Porque estaban llenos de emociones. No hay un fundamento firme. No hubo un convertimiento. ¿Saben? Hay arrepentimiento y hay convertimiento. Por eso que le dice en el libro de los Hechos, cuando le preguntaron al apóstol Pedro, cuando él estaba predicando, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para lograr entonces esa salvación? Y Pedro les dice, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. En muchas personas puede haber arrepentimiento,
Pero ese arrepentimiento, incluso si no va más allá, lamentablemente se puede convertir en remordimiento. Y es un sentimiento que a la larga desaparece. Y el arrepentimiento va a desaparecer. Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener un arrepentimiento y tenemos que tener un convertimiento. Es decir, que si mi vida era de esta manera, ahora yo tengo que dejar esa vida vieja y venir a ser formado en una nueva vida. Porque somos unas nuevas, ¿qué? Criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Pero pastor, no es fácil. La lucha no es fácil. Mira, dejar yo los hábitos que yo tenía, no es fácil. Es verdad, no es nada fácil. Cuando peleas en tu propia carne y en tus propias fuerzas. ¿Qué pasa con muchos de nosotros? ¿Qué pasa cuando hay en nosotros hábitos que sabemos que nos están apartando de Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros venimos y tenemos situaciones en las cuales vemos que nos están haciendo enfriar, entibiar y luego enfriar? Perdemos de nuestra mente y de nuestro corazón no solamente el conocimiento, sino la relación con aquel que está continuamente en nosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. Es Dios en nosotros. Nosotros nos convertimos en morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos guía a nosotros a toda verdad, nos redarguye de todo pecado, nos exhorta, nos reprende. Todo eso lo hace nosotros, pero tenemos que nosotros desarrollar una relación creciente continua con Él. Y Él nos enseña, Él nos guía para poder discernir los misterios profundos de la palabra de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado que alguna vez usted haya leído algún texto de la Biblia y está y lo pasa una vez y de repente a los 2 o 3 meses lo vuelve a leer y vuelve a los 2 o 3 meses o al mes y lo lee de nuevo y usted viene y dice, mira, pero yo no lo había visto de esta forma. Como que algo se le descorre, una cortina que se abre y usted dice, Señor, qué tremendo, esto no lo había visto así. Y tantas veces que lo he leído. Es allí el Espíritu Santo que está obrando en su vida de tal manera que le da entendimiento, discernimiento de la profundidad de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas pueden venir a Cristo, sí están llenos de gozo, sí, pero cuando viene el momento de prueba, como no están afirmados, su fe no está fortalecida en Cristo Jesús, su fe no está afianzada en lo que el Señor dice, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Así nos dice el Señor. Quizás le dijeron en su vida, si tú vienes a Cristo, todos tus problemas se te van a acabar. Si tú vienes a Cristo, todas las situaciones van a terminar. No, hermano, el Señor no dice eso en su palabra. El Señor dice que vamos a tener aflicciones y vamos a llevar más palo. ¿Por qué? Porque nos convertimos en enemigos del mundo. Sí, pero tenemos una gran recompensa. Que los que perseveren hasta el fin, ese será salvo. Y no solamente será salvo, sino que tendremos galardones preciosos con el Señor Jesucristo. Bien sea cuando partamos de esta tierra o cuando Él venga, nosotros recibiremos los premios que Él tiene destinados para los que perseveren hasta el final. ¡Aleluya! Le da un aplauso de alabanza a Él. Él es bueno y es maravilloso. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado si nosotros... Si usted puede hacer ese tipo de tierra. El tipo de tierra que tiene un poquitico de tierra arriba que puede ser fértil, pero abajo está lleno de piedra. ¿Y sabe lo que significa la piedra en el corazón? Incredulidad. Dureza, frialdad. Solamente Dios puede romper la incredulidad. Solamente puede Dios romper la dureza de su corazón. Y la dureza de su corazón genera vanidad, orgullo, rebeldía, etc. Todas las malas cosas que pueden sembrarse en el corazón. No permita que eso suceda. Si su corazón está como de piedra, dígale al Señor, Señor,
Agarra el martillo neumático tuyo de tu Espíritu Santo y rompe esa piedra de mi corazón. Y si esa piedra está dura, que ese martillo neumático sea como el diamante, punta de diamante o punta de eso, para que pueda romper la piedra, la pulverice y mi corazón sea moldeable para ti y puedas tú, Señor, sembrar la buena semilla en mi vida. Amén. Hermanos, necesitamos al Espíritu Santo. Bueno, pastor, yo lo tengo, sí, gloria a Dios, usted lo tiene, pero ¿cómo está tu relación con Él? ¿Cómo está tu relación con Él? Si la Biblia me dice y le dice a usted que de nuestro interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Pero qué tiene usted? ¿Tiene el Orinoco? ¿O tiene un hilito que está saliendo de esa piedra, de ese corazón? Un hilito allí. Y que va a tener que venir a Moisés a caerle a piedrazo, a golpazo duro para que se pueda romper esa piedra. ¿Ah? No, hermano. Pídale, Señor, yo quiero el Orinoco con el Caroní juntos en mi corazón. Para que de mi corazón corran esos ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo en mí. Amén, hermanos y hermanas. Y la que cayó entre espinos, dice entonces, lo explica. Estos son los que oyen, pero ¿qué? Yéndose, son ahogados por los afanes, por las riquezas, los placeres de la vida y no llevan fruto. No llevan fruto. Por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no lleva fruto será cortado, será echado afuera y se va a secar. Y luego vendrán los que los recogen y los echarán al fuego. Mire esto. Entonces nosotros también somos comparados como parte de esa vid. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas en las cuales brota la flor. Y de la flor brota también entonces la uva, la vid, el fruto de la vid. Es decir, nosotros tenemos que dar fruto. Pero tenga cuidado de ser usted como ese árbol que es pura hoja y flor, pero nunca da fruto. Porque va a tener que venir, Señor, entonces, como hacían esos viejitos de antes de cortar el árbol, ¿qué le hacía? Yo me acuerdo, mi abuela, una vez que teníamos en el campo una mata de mango, esa es una manga. Este árbol que no quiere dar nada, déjeme a mí quieto. Y agarró un machete, una peinilla y le dijo entonces, mira, si tú no vas a dar fruto, aquí te vamos a cortar. Y le dio como 4 peinillazos, tácata, 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 y le habló fuerte. A los meses ya estaba el mango echando manga bien grandota. ¿Ah? Usted dirá, mire, esas matas hay que sobarlas para que den fruto. No se convierta usted en el tipo de árbol que sea pura hoja y pura flor, pero no da fruto. Tengamos nosotros, hermanos, la intención y también esforzarnos por hacer ese tipo de tierra que no sea demasiado fértil también. Y escuche esto, me llama la atención esto. La que cayó entre espinos entonces son los que oyen, son ahogados por los afanes de la vida. Viene una persona, creyó en Cristo Jesús, de repente estaba mal, estaba necesitada por algo y llegó a Cristo. Su vida económica estaba tan decadente que dijo, bueno, la única salida es el Señor. Y como el Señor es tan bueno, esa persona al principio comenzó fuerte, comenzó firme, orando, buscando, sirviendo. Pero Dios comienza entonces a bendecirle, y mientras Dios comienza a bendecirle, su corazón comienza a decir, no, esto está bueno, yo prefiero seguir entonces como era antes. Y se olvida de quién le dio todo. Se va otra vez a la riqueza, se va otra vez al trabajo, porque es que yo tengo que producir. Hermano, ¿cómo me voy a congregar? Mira, yo tengo una familia, yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo tengo que producir, yo tengo que hacer aquí, yo tengo que hacer allá, todo esto. Y se olvida de aquel que le dio todo. Y se ahoga en esos afanes. Pone primero al mundo. Pone primero a las cosas que dice, estas son mis riquezas. Y no dicen, mi riqueza es Cristo Jesús. Porque las riquezas de este mundo van a perecer. Pero las riquezas que Dios da permanecerán para siempre. ¿Qué tipo de riqueza quiere usted?
Ojo, no le estoy diciendo que sea un flojo o una floja. Tampoco. Esfuércese, trabaje, pero tengamos prioridades. ¿Quién es primero? ¿Quién es primero? ¿Y quién está segundo? La familia. La familia, porque hay quienes pierden su familia por causa también de los afanes del mundo y la riqueza. Luego viene todo lo demás, pero primero está Dios. Nunca olvide esas prioridades. Amén, hermano. Y eso me lleva al versículo 15. El versículo 15 dice, vaya conmigo, mas la que en buena tierra cayó, estos son los que con corazón bueno y recto retienen, ¿qué cosa? La palabra oída y llevan fruto con paciencia. Y esto me lleva, por eso les dije que necesitaba explicar la parábola para poder llegar al llegadero. Y ahora la pregunta en sí es, ¿cómo soy o cómo puedo ser una buena tierra para Dios? Pregúntele a usted que está a su lado, ¿cómo puedo ser una buena tierra para Dios? ¿Sí? Ajá, no se me pierda, porque después es lo que le estoy diciendo. Ajá, vuelva para acá. Ya le pregunto, vuelva para acá. Muy bien. Primero, según el texto del versículo 15, vuelvo a leerlo más, los que en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto con paciencia. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que desarrollar un corazón bueno y recto. ¿Tengo que desarrollar qué? Un corazón bueno y recto. ¿Y cómo es bueno y recto? Un corazón que se arraigue, que se afirme, que se amarre a Dios en el deber que tiene como hijo de Dios, como templo de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Salmo 24, versículo 3. Salmo 24, versículo 3 y versículo 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño, él o ella recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. Amén, hermanos. No es fácil, vuelvo a decirlo, si usted me dice, oye, yo me estoy revisando, oye, Señor, tengo tantas cosas en mi corazón, tengo tantas situaciones en mi corazón, incluso hasta molestias, rabias. Yo no sé si alguno de los que está aquí pudo haber llegado molesto por algo que le pasó en la mañana y su corazón está un poquito resentido por algo, pues no lo sé. Allá usted con el Señor. Tiene que decirle, Señor, perdóname, quítame esto, ayúdame, Señor, a que mi corazón esté limpio y puro delante de ti cada día. Es un proceso en nuestras vidas. No es que simplemente venga usted y diga, bueno, listo, ya yo estoy limpiado, ya estoy sanado, ya en mi corazón ya no hay nada más y yo no tengo nada más que hacer. Es una batalla de todos los días, de usted, de mí, de todas las personas. Buscar cada día limpiar ese corazón. Mantener un corazón sincero y tierno para Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 22, dice, acerquémonos con corazón ¿qué? Sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Voy al corazón. Y aquí el corazón dice, ¿cómo tenemos que acercarnos a Dios? Sin mentirle o sin intentar mentir a Dios. Mire que nosotros también a veces somos tan buenos para inventar cosas. O para decir o excusas o para inventar cosas para Dios. Oye, Señor, tú sabes, Dios, lo que pasa es que tenía esto, tenía aquello, tenía lo otro. Señor, tú sabes. Sí, yo sé, dice el Señor. Y para todo hay tiempo. Sí. Pero cuando nosotros venimos a Dios, Señor, aquí estoy yo. Mira, tengo esta batalla. Oh Señor, te he fallado, ayúdame, fortaléceme en esto. Señor, soy débil en esto. Yo necesito de ti. Necesito de tu presencia continua en mi vida. Y yo creo que tú me vas a limpiar. Yo estoy seguro de que tú puedes obrar en mí. Yo estoy poniendo de mi parte también, digo, Señor, estoy dispuesto. Límpiame, sáname, purifícame. Obra tú, Señor.
quita de mí todo aquello, todo mal sentimiento, toda malicia de mi vida. Quita todo aquello que esté sembrado en mi corazón, arraigado, que me está haciendo daño, que me está atando. Y allí Dios va a obrar y va a responder en su vida. Amén, hermano. Tenemos que aprender a desarrollar entonces un corazón bueno y recto. Un corazón honesto para con Dios. Proverbios 4, versículo 23 nos da una gran advertencia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, corazón tuyo, ¿qué cosa? Mana la vida. Eso es. Siembra en tu corazón lo mejor. Siembra en tu corazón la palabra de Dios. Un corazón obediente, que se convierta en un corazón enseñable, que entienda y que reciba la palabra de Dios para así dar pie al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Tengo que aprender a ¿qué? Retener la palabra oída. Hay personas que en vez de oídos tienen un tubo atravesado en la cabeza. Sí, ¿cómo es eso? Sí, que cuando entra por aquí, sale por aquí. No retiene nada, tiene que ponerse el tapón, hermano. Sí, para que pueda quedar allí. Y no solamente el tapón, porque corre riesgo, tiene que ponerse doble tapón para que quede ahí metida. Y sí lo digo, hay creyentes también que por aquí les entra y por aquí les sale. Eso no es para mí. No, hay que como que espiritualmente se agachen y dicen, que pase por encima. No, es para todos nosotros. Para cada uno de nosotros la palabra. Y tengo que aprender a retener la palabra de Dios. ¿Cómo? Apreciarla como el mayor tesoro que se recibe sin merecerlo. ¿Cuántos de nosotros merecemos la palabra de Dios? Ni la gracia la merecemos. Ni la gracia de Dios la merecemos. Es por eso que se nos regala, que se nos da. Hermanos, la palabra de Dios es el mayor tesoro que se nos ofrece gratuitamente. Juan capítulo 1, versículo 1. Y usted dirá, ¿y a qué viene esto? Ahí dice, en la versión que usted tiene, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Pero hay otra versión que dice, en el principio era la palabra. Las versiones originales dicen eso. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y este era en el principio Dios. Y todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Es decir, los que andan en tinieblas voluntariamente no la quieren comprender. Entonces, Jesús es la palabra en nuestras vidas. Él es la luz a nuestras vidas. Si nosotros venimos y decimos, sí, yo tengo a Jesús, pero ¿vivimos como Él quiere que vivamos? ¿Obedecemos la palabra que se siembra en nuestras vidas? ¿Que usted la lee continuamente? ¿O es acaso su Biblia la que rechina cuando usted intenta abrirla? ¿Cómo están las hojas de su Biblia, hermano? ¿Roticas, manchaditas o marcaditas? ¿O están casi que eso se mueve solito? ¿O cuando usted abre la Biblia hace... y huele... ¡ay, huele a nuevo todavía! No, pastor, lo que pasa es que tengo la Biblia en el teléfono, pero lo que más busca es las redes menos la Biblia, hermano. Pastor, pero es que tengo la Biblia hablada. Sí, la pones a un lado y cuando menos cuenta está... roncando, en vez de escucharla. Es tan buena la Biblia, hermano. Cuando yo estoy escuchando la Biblia, bueno, pues está como la canción que me cantaban aquí, lo que cantan aquí: pastor, y estoy llena de gozo. Cuando el pastor comienza a hablar, la persona que no dormía se dormía, quedaba dormida. Un efecto que lo pone a dormir. Bueno, hermano, el que se está durmiendo aquí lo voy a hacer como es el pastor Víctor. ¿Quién está pendiente aquí? Para que usted vea. Bueno, sigo acá. Hermanos, cuando yo hablo de retener la palabra oída, también significa obedecerla. Porque no solamente que usted la escuche hoy acá,
sino que usted comience a analizar esta palabra que hoy se está predicando, ¿en qué me está a mí tocando? ¿En qué me está no solamente edificando, sino en qué área de mi vida me está diciendo, uy, aquí me dolió, uy, pastor, metió el dedo en la llaga? O si no, ¿quién le dijo al pastor? Porque ¿quién le dijo al pastor lo que está pasando en mi vida? Alguien le fue con el chisme y uno ni siquiera nada. Hermano, es la palabra la que se predica. Y la palabra es esa espada de dos filos que penetra ¿hasta dónde? Los huesos, los tuétanos, las coyunturas, y penetra hasta partir el alma. Lo que está allá en el corazón profundo, y dice allá, ¡ta! Hasta allí llegó y dice, ¡epa! ¿Qué pasa con esto? Y es la palabra en nuestras vidas. Entonces no es solamente recibirle y decir, uy, me dolió, pastor, sino analizar y decir, si es verdad, Señor, yo estoy caminando de esta manera, tengo que aprender a cambiar, tengo que transformar mi vida. Ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, Señor, porque yo quiero ser diferente. Soy una nueva criatura y quiero vivir como esa nueva criatura en ti. Entonces es obedecer la consumición con fe y demostrando así que somos hijos del Dios vivo. Juan capítulo 14, versículo 21, el Señor Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los ¿qué? Es decir, los obedece, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas le dijo, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. Vuelvo a repetir esto diciendo, el que no me ama, no obedece mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén, hermanos. Pero no es solamente oírla, obedecerla, sino es ponerla en obra, ponerla en acción. Romanos capítulo 2, versículo 13, y les voy a dar tres porciones bíblicas acerca de esto. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no simplemente oidores. Santiago 1, capítulo 1, versículo 22 dice, mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, y no se engañen a ustedes mismos. Pero también dice en el versículo 25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, el que tiene el tubo atravesado en la cabeza, sino hacedor de la palabra, de la obra, este será, ¿cómo? ¿Cuál es el beneficio de obedecer la palabra de Dios? ¿Cuál es el beneficio de ser obedientes al Señor? Que usted será bienaventurado, bienaventurada en todo lo que usted haga. Amén. Denle un aplauso de alabanza al Señor y dile gracias, Dios, por tu bienaventuranza. Tercer punto para ser buena tierra para Dios, tengo que perseverar en llevar fruto con paciencia. En llevar fruto con paciencia. Vuelvo a leer lo que dice Lucas 8:15, no lo cambié de ahí. Dice, mas la que en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retiene la palabra oída y llevan fruto con paciencia. Entonces, esta paciencia, hermanos, es la que nos lleva a aguantar las situaciones en cualquier circunstancia que podamos vivir. ¿Por qué? Porque los que estamos en Cristo tenemos tiempos buenos, pero también tenemos tiempos difíciles.
Tiempos de enfermedades, tiempos de necesidades, tiempos donde nos pasan situaciones que no esperábamos, tiempos donde el enemigo nos ataca de una u otra forma, a nivel espiritual, familiar, etcétera, como sea. Vienen circunstancias y es en esa paciencia que forma parte del fruto del Espíritu que nosotros debemos accionar y aprender a permanecer en Cristo en medio de cualquier circunstancia. Aprender a ser buenos y rectos delante del Señor. Pero ¿saben algo? ¿Y qué he entendido esto, hermano? Dios tiene su estándar. Y cuando digo Dios tiene su estándar, tiene su nivel. Cuando yo estudiaba en el seminario, en el instituto, normalmente en una escuela, liceo, universidad, la puntuación mínima para pasar del 0 al 20, ¿cuánto es? 10. Y algunos decían cuando estaba en una materia difícil, cuando sacaba 10, no, esto es gloria, lo demás es ganancia. Sí, ¿verdad? Pues el estándar en el seminario, a pesar de que la puntuación legal era para pasar 10, la puntuación mínima en el seminario para poder pasar era 13 o 14. Si tenías menos de 14, estabas aplazado. Porque es un estándar de calidad que se estableció para que el estudiante se esforzara para hacerlo mejor. Hay un estándar aquí. Dios ha establecido su estándar. Su estándar está en la palabra. Menos de ahí no puedes. Menos de ahí no podemos. El Señor nos ha establecido, sean santos porque yo soy santo. Caminen en obediencia. Pero también establece que cuando nosotros obedecemos, entonces Él nos da beneficios, nos da bendición, nos prospera según la necesidad que tengamos o donde tengamos que ser prosperados. ¿Sí está conmigo? Pero Dios no establece estándares inalcanzables. Y yo quiero que usted entienda esto. Aquí está el estándar del Señor y nosotros tenemos que procurar vivir por encima de ese estándar del Señor. Pero Dios nunca establece estándares que usted no pueda alcanzar. Entiéndame bien esto. ¿Por qué? Porque cuando puede haber una persona y pueda recibir el mensaje y decir, ok, el Señor me dice que tengo que caminar en santidad, pero tengo esta lucha en mi vida. Tengo esta batalla en mi carne constantemente y que sí me levanto y oro y busco del Señor, pero llega un punto donde decaigo. Y cada vez estoy cayendo y cada vez me siento peor. Y amo al Señor, pero sigo cayendo en esto. Entonces Dios, eres inalcanzable para mí. Dios no es inalcanzable para nosotros. Dios sí tiene un estándar. Ojo, no es que Él va a bajar sus estándares para que usted pueda decir, bueno, te lo voy a bajar. No, nosotros tenemos que llegar a ese punto. Pero Él no pone algo que no sea inalcanzable para nosotros. Voy a poner un ejemplo. Entonces, Lot vino, llegaron los ángeles a buscarlo, Sodoma y Gomorra, la lluvia de fuego sobre Sodoma y Gomorra, y los hombres de la ciudad quisieron acostarse con los ángeles, y entonces Lot vino y entregó sus hijas. Y alguna persona pudo decir, pero ¿cómo es posible que este hombre pueda hacer así? Pero Pedro dice lo siguiente, y libró ¿quién? Al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Y vuelve a decir, porque este justo, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa, por tercera vez dice, justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y yo he aprendido algo allí. Lot vivía en una ciudad llena de lo peor, de inmundicia, de maldad, de lo peor. La homosexualidad brotaba en las calles, tanto que los hombres de la ciudad querían acostarse con los ángeles, los varones. Y con todo eso, con todo lo que pudo haber, algunos, cuando usted lee acerca del Lot, Dios lo llama justo. Y a mí eso me llena de gran gozo. ¿Sabe por qué? Porque me da a entender de que si Lot fue un hombre que vivió en una situación
en una sociedad donde parecía que él era el único justo, y con todo y eso pudo ser influenciado por muchas cosas en su vida, él se mantuvo firme. Él no fue un hombre perfecto como ser humano, pero afligía su corazón todos los días buscando a Dios, honrando al Señor, y él fue justificado. Él fue salvado. Mi hermano, mi hermana, lo que te quiero decir hoy es que ni usted ni yo somos perfectos aquí en esta tierra. ¿Lo cree o no lo cree? Pero si usted y yo buscamos al Señor, y en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras fallas, venimos a Dios todos los días, Él nos seguirá amando. Él nos seguirá justificando, Él nos seguirá guardando, y Él nos va a seguir levantando aun cuando usted se caiga 7 veces. Porque si 7 veces se cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Amén. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, hermano. Tenemos una gran responsabilidad, iglesia. Nosotros. Porque a pesar que algunas veces su corazón se vuelva como la tierra junto al camino, o como si algunas veces su corazón se vuelva como junto a la piedra, o como si su corazón algunas veces se vuelva como si la tierra que estuviera entre espinos, usted sigue siendo esa buena tierra, donde la palabra de Dios es implantada y da fruto a su tiempo. Pero tenemos, y no voy a irme de acá sin decirles esto, hay una gran responsabilidad para usted y para mí. En Lucas 8, pero el versículo 16, dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Cuántos somos luz aquí? ¿Cuántos somos luz aquí? ¿Cómo está su luz? ¿Está brillando en medio de la oscuridad? ¿O su luz está escondida debajo de la mesa? Si aún la tiene debajo de la mesa, sáquela y póngala en alto. Que la luz brille. La luz de Cristo que está en usted brille y resplandezca. Porque su naturaleza es una naturaleza espiritual. Y el Señor en medio de cualquier circunstancia está en usted y le fortalece y le levanta para que usted siga adelante cumpliendo la gran comisión que el Señor nos ha entregado. Amén. Termino aquí y termino con esto. Dice Lucas 6, versículo 49. Mas el que oye y no hace, escuche esto, el que oye y no hace es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y cayó luego, y fue grande la ruina de aquella casa. No sea así. Seamos aquellos que oímos y hacemos. Amén, hermanos. Seamos la buena tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser buena tierra? Número 1, tenemos que desarrollar un corazón bueno y recto. Número 2, tenemos que aprender a retener la palabra oída. Y número 3, tenemos que perseverar en llevar fruto con paciencia. Póngase de pie conmigo, por favor. Y vamos a decirle: Señor, te damos las gracias. Alabamos tu nombre, Dios, porque has sido bueno y has sido maravilloso. Y en el día de hoy, Señor, te agradecemos por permitirnos estar aquí, reunidos en tu nombre, Señor, alabando, honrándote, y también, Dios, poniendo todas nuestras cargas en tus manos. Perdona mis fallas y mis ofensas, Señor, porque hemos sido débiles en muchas cosas, pero tú, Dios, tú, Señor, nos levantas, tú, Señor, nos fortaleces,
Gracias, Señor, por tu amado Espíritu Santo, por tu sublime Espíritu Santo que está en mí, que está en mis hermanos. Y te ruego, Dios, que obres en sus vidas de forma preciosa, hermosa, que nos llenes de tu Santo Espíritu. Y que cada día busquemos no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Y mientras la iglesia está orando allí, yo quiero también hablarles a los que hoy nos visitan. Si aún no tienen a Jesús como su Salvador, como su Señor, hoy les digo también, Jesús quiere darte la salvación y la vida eterna. ¿Por qué? Porque usted no está aquí por casualidad. Para Dios no hay casualidades. Para Dios hay propósitos. Y ha sido el propósito de Dios que usted esté aquí y reciba esta palabra. Pero también usted reciba este llamado del Señor. Dios te ama y quiere que tú tengas el más grande regalo en tu vida, la salvación y la vida eterna. ¿Cómo lo haces? Confesando con tu boca que Jesús es el Señor y creyendo en tu corazón, creyéndolo, recibiéndolo a Él como ese Salvador, como ese único y suficiente Salvador. Si hay alguien aquí que quiere recibir a Jesús, allí usted puede decirle estas palabras: Señor, en este momento yo quiero recibir de ti el más grande regalo que jamás pueda recibir. Recibir la salvación y la vida eterna por medio de tu Hijo Jesucristo. Yo confieso con mi boca que soy pecador y hoy quiero ser salvo, que quiero ser libre por medio de Jesús. Y es por esto que reconozco a Jesús como mi Salvador y como mi Señor. Y te pido, Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que envíes a tu Espíritu Santo a morar en mí, porque quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Gracias, Señor. También ruego, Dios, por la iglesia. Ruego, Señor, por cada uno de los que estamos aquí hoy, para que tú obres en cada vida, en cada corazón, en cada uno de nuestro pensar, Señor, y que cada día escudriñemos tu palabra, buscándote, amándote a ti por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por habernos amado. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, porque en ti tenemos la salvación y la vida eterna. Padre, obra en cada uno de los que están en ese lugar. Si hay alguna enfermedad, si hay alguna situación, Dios, te pido que obres en sanidad y poder. Reprendas al enemigo, al devorador, al destructor. Y en el nombre de Jesús haya sanidad, haya liberación de toda atadura que pueda haber en sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por sanidad. Toda enfermedad sea reprendida, sea atada, sea echada fuera de sus cuerpos. En el nombre de Cristo Jesús. Y seamos, Señor, fortalecidos en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Adore a Dios en este momento y dígale así: gracias, Señor, por el precio con el cual tú me compraste. Pero toda mi alma quiere eleve su adoración a Dios. por su amor. Gracias, Señor. Yo viviré. De tu amor yo cantaré. De su amor yo cantaré. Por mi Jesús Con mi yo Jesús caminaré. caminaré. Porque Él murió por mí. Y te seguiré hasta el final de mi vida, Señor. Le seguiré. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu sacrificio. Y Dios, te pedimos, Señor, ven pronto por tu iglesia. Te esperamos, Señor. Te alabamos y te damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.